Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su programa Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy en la noche vamos a conversar sobre la Constituyente. No se vayan, regresamos en muy breves instantes. Estamos de regreso en la Contracorriente, qué bueno que están hoy en la noche con nosotros. Este 5 de febrero se cumple un aniversario más de la Constitución y para celebrarlo, debatirla, discutirlo, un conjunto de fuerzas sociales, políticas, religiosas han convocado a la formación de una nueva constituyente, que elabore una nueva constitución, se entiende. Para conversar sobre este tema nos acompañan hoy en la noche Jimena Ugarte. Jimena es abogada, ha trabajado muchísimos años con movimientos sociales, dice que es tragaños, por eso digo que son muchos años los que ha trabajado. Jimena, muchas gracias por estar aquí. A ti, Luis, buenas noches y buenas noches a todos los que nos están viendo en este momento y gracias por la invitación. Y nos acompaña también Marcos Tello. Marcos es un viejo luchador social, ha trabajado con múltiples movimientos a lo largo de estos años, ha sido también asesor de movimientos sindicales. Marcos, muchas gracias por tu presencia. Al contrario, Luis, muchas gracias por la invitación y saludos a todo el auditorio. 5 de febrero se ha anunciado una nueva constituyente y ustedes forman parte de este núcleo promotor en el que también participan personalidades como el obispo Raúl Vera, a la que se han sumado pintores como Francisco Toledo. ¿En qué consiste esta iniciativa? En realidad el 5 de febrero vamos a hacer apenas la presentación pública de la iniciativa. La constituyente ciudadana, como le estamos llamando, creemos que va a ser el fruto del trabajo de millones de personas antes de que formalmente pueda presentar un producto, que sería un proyecto. 5 de febrero no sería el anuncio. No es la constituyente. Este 5 de febrero anunciamos el arranque de este proceso, en el que esperamos participen millones de personas para elaborar una propuesta de constituyente ciudadana y sentar las bases de lo que podemos llamar un nuevo Congreso, sentar las bases de lo que pensamos va a ser el nuevo gobierno, que habrá de dar pie, que habrá de dar cuerpo al proyecto de nación que va a encarnar este proceso de constituyente ciudadana. ¿Y quiénes participan, Jimena, en esta propuesta? En esta propuesta está participando pues de manera principal el obispo Raúl Vera, que fue quien llama de alguna manera a iniciar todas estas movilizaciones. Han participado además los laboratorios eclesiásticos, varias organizaciones eclesiásticas por todo el país, algunos movimientos sociales, alrededor de, ahorita estamos hablando más o menos de 16 estados de la República en donde ya se están conformando. ¿Como cuáles, por ejemplo? Está, por ejemplo, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, el Movimiento de Liberación Nacional, están algunas otras organizaciones civiles como los compañeros del Observatorio Eclesial, varios grupos que tienen que ver con la defensa de derechos humanos. Algunos son parte de ADOC, de la Alianza Democrática de Organizaciones Civiles, Jóvenes ante la Emergencia los jóvenes Nacional. ante la Emergencia Nacional, los compañeros del ESME, particularmente sus dirigentes, compañeros de algunas secciones del Magisterio Democrático,
del Estado de México, de Michoacán, de Zacatecas, de Guerrero. Se esperan una muy amplia participación de fuerzas ciudadanas, sociales y civiles. Y civiles. Sí, no va a ser tanto el número en esta primera presentación. Esperamos representaciones de más de 20 estados de la República, alrededor de 25 estados que han venido confirmando su participación a través de representaciones. Es una reunión más de activistas, por llamarle de esta manera, o de cuadros, donde llegan organismos religiosos, organismos civiles, organismos sociales y también algunos intelectuales. Gilberto López y Rivas, Javier Sicilia, o personajes como el padre Solalinde, entre otros. Esperamos también la participación de algunos artistas que han venido desarrollando campañas a través del grito más fuerte, entre otras personas, ¿no? Hombres y mujeres. Detrás de una iniciativa de esta naturaleza está la idea de que la Constitución de 1917 no tiene ya vigencia. ¿Es esto así? Pues sí, digamos, uno de los documentos base que tenemos en este momento, que se formula a partir, además de un taller que se hizo el pasado 5 de julio, que fue, digamos, un primer encuentro entre todos los que estamos participando en esto de manera más amplia, es un documento que hacen unos compañeros abogados, donde señalan todas las reformas que ha sufrido la Constitución de 1917, que son alrededor de más de 600. Más de 600 cambios en la Constitución. Más de 600 cambios constitucionales, en donde, bueno, ellos mismos señalan muy claramente la Constitución que teníamos ya no es la misma, ¿no? Se perdió el espíritu social y el constitucionalismo social mexicano que nace de la Revolución y no solamente se ha perdido, sino que se ha reconfigurado para servir a los intereses del neoliberalismo que se ha venido implantando pues básicamente desde los 80s, pero con mayor fuerza desde la entrada del Tratado de Libre Comercio y teniendo un cenit importante con las reformas y contrarreformas que se dieron desde el 2012, empezando con la laboral, hasta la reforma energética, la de telecomunicaciones, etcétera, y que se va perfilando todavía una pérdida más fuerte hacia la reforma al campo, la reforma a la salud, y pues así, de plano, terminar con todo lo que representaba los derechos hacia las gentes, ¿no? Hacia las personas. Hay quien señala que el problema en México no es la Constitución que tenemos, sino que esta Constitución no se cumple. Entonces, que más que pensar en hacer una nueva Carta Magna, lo que habría que luchar es porque la que existe se cumpla. ¿Ustedes qué responderían a este argumento? Mira, hay un punto de partida para la iniciativa, que tiene que ver con un diagnóstico sobre la situación del país, sobre el desastre que es evidente que todos estamos viviendo. Este diagnóstico particularmente se elaboró a lo largo de 3 años de discusiones entre grupos intelectuales, diversas agrupaciones, llamémosles de base, comunidades. Se realizó a través de lo que se conoció como el Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México. Este diagnóstico arroja, digamos, una evaluación, ¿no? Habla de que esta crisis es una crisis mayor, que no puede superarse más que a través de la refundación del país, de la refundación del Estado, de la refundación de la nación. En ese contexto estamos planteando la construcción de la Constituyente Ciudadana. La Constituyente Ciudadana no es solamente para elaborar un material, es para generar un movimiento que se proponga la refundación del Estado mexicano, la refundación de la nación. En ese contexto opera. Digamos que estas opiniones que plantean que de lo que se trata hoy es de que se cumpla la Constitución, están ya rebasadas por la crisis. O sea, en realidad lo que necesitamos es un nuevo pacto constituyente en esta línea de la refundación de la nación. Las alternativas que
ha venido desarrollando la clase política están agotadas, no tienen posibilidades frente a la dimensión de la crisis. Y en gran medida también este hecho se deriva de sus responsabilidades. Ellos son los causantes de la crisis. Ellos son la crisis, ¿no? O sea, ellos no la pueden resolver, ellos la engendraron y por todo lo que viene aconteciendo están dispuestos a llevarla al extremo. Entonces, la iniciativa de Constituyente Ciudadana es un paso al frente de todos estos sectores para reconstruir pues, la nación, reconstruir un sujeto social que se plantee este objetivo mayor. Pues. Ustedes hablan de que hace falta entonces un nuevo pacto que apunte a la refundación de la nación y del Estado mexicano. Bueno, un nuevo pacto implica por lo menos una serie de ideas fuerza, una serie de principios. ¿Estos ya están discutidos o qué es lo que está en el aire alrededor de hacia dónde tiene que avanzar este nuevo pacto? Mira, uno de los principios no están discutidos, ¿no? Precisamente parte de iniciar este proceso es que hay cosas en la nueva reconfiguración mundial que se van a tener que volver a plantear, ¿no? Incluso estos derechos sociales que rescatamos de la Constitución actual se tienen que replantear acorde a las necesidades de las personas, de los pueblos, de las comunidades. Digamos que uno de los principios fundamentales es rescatar la soberanía nacional, ¿no? Rescatarla y ponerla a favor del pueblo de México, de las comunidades, de las personas. Eso, digamos, basados incluso en el artículo 39, ¿no? Que da la posibilidad, incluso constitucionalmente, de que las personas pongamos a los gobiernos ahí para que nos representen de alguna manera, ¿no? Me parece que ese es un primer principio. Otro de los principios es regresar la justicia a manos de nosotros, ¿no? Porque la justicia ha quedado ajena a lo que nos corresponde. La justicia ha quedado en manos de algunas cuantas grupos, ¿no? Que parecen no tener ningún empacho en guardársela y además reprimir a quienes tratan de acceder a ella, y entonces es regresar otra vez la justicia y el derecho y los derechos a nosotros, a los pueblos. Me parece que esos dos principios ahorita están planteados de manera fundamental. El tercer principio que me parece que también se plantea es retomar el gobierno, ¿no? Saber otra vez que podemos estar ahí representados de alguna manera u otra, ¿no? Pero que el gobierno regrese a nuestras manos, ¿no? Y que sea a través de las necesidades y de los sentimientos nacionales que se expresen ahí en el gobierno que vaya a estar, digamos, en algún momento, ¿no? Después de todo este proceso. Me parece que esos son, digamos, algunas, la soberanía nacional, la soberanía alimentaria, ¿no? La soberanía de la justicia, la soberanía de los derechos, ¿no? Planteados en esos términos. O sea, se trataría de un nuevo pacto alrededor de estas ideas. Es un nuevo pacto que debe expresar las necesidades de lo que llamamos las clases nacionales, las grandes mayorías, mujeres, jóvenes, trabajadores del campo y la ciudad, indígenas mestizos y también clases medias. O sea, tiene que ser un pacto de las clases nacionales que ponen en el centro la construcción de un espacio de justicia, de paz, de equidad y de soberanía, de independencia. Entonces, digamos, estos son como los puntos de partida. Estamos planteando que en este proceso el actor principal debe ser la sociedad civil o el pueblo, como se le quiera llamar, y los partidos políticos, la clase política que aparecen como los responsables de la catástrofe nacional, creemos que no están propiamente invitados a ser actores preponderantes de todo este proceso. O sea, se trata de una iniciativa al margen de los partidos políticos constituidos. Es una iniciativa al margen de los partidos políticos constituidos. Asumimos el artículo 39 como base de la iniciativa. ¿Qué dice el artículo 39, Marcos? Que tenemos el derecho a dotarnos del gobierno, de decidir las formas de gobierno en todo momento
las mayorías, los mexicanos, las mexicanas. Y que la soberanía reside esencialmente en el otra pueblo. parte que se me la abogada. Básicamente. La abogada. Y es Morelos, pues, ¿no? Y es un derecho que tiene un ejercicio, o sea, no Ajá. es una construcción abstracta ajena, ¿no? Es un derecho que se puede ejercer y que se ha olvidado, como, o sea, se ha puesto ahí como una situación que no nos pertenece, ¿no? Y que es así como una abstracción ajena. Una iniciativa entonces al margen de los partidos políticos, desde abajo, sociedad civil o pueblo, como se quiera decir. Pero ¿qué les parece si vamos a una pequeña pausa y regresamos? Y a ustedes, amigos, los invitamos a que continúen con esta interesante charla sobre el próximo 5 de febrero. No se vayan, continúen. Bueno, las escuelitas es esa idea de que en México y en América Latina, porque venimos gente de muchos lados, vaya germinando una nueva forma de entender la política, una nueva forma de hacer, que la autonomía es posible, que tiene que ser integral, que no vale una autonomía en el terreno educativo, que tiene que ser integral, abarcar todos los aspectos, y que bueno, es hora de empezar. Cuando mueren, tienen el gesto de terror. O sea, yo nada más de imaginármelos, dije, a ver, algo está pasando. En la sociedad mexicana algo está pasando. $4.4 millones diarios gana el señor Larrea por su Grupo México, por extraer minerales de este país, por obtener una concesión, ¿sí?, que le han dado los gobiernos priistas y le ampliaron los gobiernos panistas, ¿sí?, y poquito antes de concluir la administración de Felipe Calderón fue renovada otra concesión minera justamente en la zona de Sonora. Estamos de regreso en la Contracorriente. Qué bueno que siguen con nosotros. Estamos conversando sobre la nueva constituyente o la próxima constituyente. Hemos visto que en los últimos 4 meses el asunto de Ayotzinapa se ha puesto en el centro de la agenda política nacional, con grandes movilizaciones. Jornadas nacionales e internacionales, debates sobre cuál va a ser el rumbo que debe de tomar el país. ¿Cómo se cruza esta iniciativa de la constituyente con esta movilización ciudadana, popular, juvenil alrededor del asunto de Ayotzinapa? ¿Tiene que ver, no tiene que ver? Bueno, hoy todo tiene que ver con Ayotzinapa, pues, ¿no? Ayotzinapa... el hecho trágico y la respuesta introducen como un nuevo piso político en el país, ¿no? Que no solo tiene que ver con las manifestaciones que han sido enormes, sino con una quiebra profunda al seno del imaginario colectivo, pues hay una ruptura con el régimen, que va más allá de estas manifestaciones de amplios sectores de la población. Necesariamente los sucesos de Ayotzinapa aceleraron los trabajos para que la constituyente ciudadana saliera a la luz pública. Nosotros habíamos iniciado
lo digo por el obispo y el conjunto de ciudadanas y ciudadanos que lo acompañamos, habíamos iniciado este recorrido a partir de la entrevista que le hacen al obispo Raúl Vera, a Bernardo Barranco, donde él hace explícita una propuesta. ¿Qué fecha fue más o menos? Esto fue noviembre-diciembre. En diciembre se presentó el libro. Noviembre-diciembre de 2013. Entonces, por allá de marzo del 2014, un grupo de organizadoras sociales, organizadores civiles, nos encontramos con el obispo y él formalmente nos presentó la propuesta. Y entonces dijimos que pues que sí. Él dijo, a lo mejor me ven que estoy medio loco. Nosotros dijimos, bueno, es una sana locura que compartimos. Y en estas condiciones lo que se necesita es de una sana locura para poder enfrentar el horror, pues la desesperanza. Entonces, hicimos un primer encuentro el 5 de julio. Llegaron compañeros de alrededor de 24 estados, compañeras. Ahí trazamos un plan, íbamos a hacer otra reunión el 16, la hicimos el 16 de noviembre, y en el interín realizamos múltiples talleres. La del 16 de noviembre fue más pequeña, muy representativa, y ya en todo el contexto de lo que sucedió con Ayotzinapa, se decidió presentar la iniciativa públicamente el 5 de febrero. Es innegable que lo que sucede en Ayotzinapa aceleró los tiempos políticos. Incluso el obispo Raúl Vera ha sido muy claro, esta propuesta no tiene tiempo, pero ya urge, ¿no? Ya estamos atrás pues, de lo que necesita la sociedad civil mexicana para poder enfrentar la catástrofe humanitaria que estamos viviendo. Entonces, claro que influye en muchos sentidos, pues, por un lado hace que todo sea necesariamente más urgente, pero también está toda la dimensión humana que nos golpea, pues, por lo que allí sucedió. La evidencia palmaria de que los que hoy gobiernan o desgobiernan difícilmente pueden ser considerados humanos en este sentido pleno de la palabra, ¿no? Lo que están cometiendo contra México, contra la población, y lo que están cometiendo más allá de México, porque es todo un entramado que va más allá de México, cuestiona su condición humana, pues en este sentido de no hacer nada que atente contra nosotros mismos, pues, ¿no? ¿Ustedes sienten que esta iniciativa de una nueva constituyente le da al movimiento que ha estado en las calles un horizonte distinto, un punto de llegada, o no necesariamente? Creemos que sí, de manera principal sí, ¿no? Finalmente, dentro de los recorridos que hemos ido haciendo en la preparación de esta presentación pública, muchas de las comunidades, de las personas que hemos visto, con las que hemos platicado de manera también muy cercana, está esta desesperanza de la que habla Marcos, ¿no? Este terror, esta situación de ya no hay hacia dónde hacerse porque nada nos responde. Ninguna de las instituciones, ninguna de las leyes, ni los gobiernos, ni nada. Entonces, aunque parezca a veces el planteamiento, que ahorita seguramente vamos a explicar de manera más amplia cuál es la ruta que se está planteando, digamos en términos como muy concretos, hasta dónde va a llegar y cómo lo estamos planeando que llegue, les hace eco, ¿no? A las personas les hace eco en el sentido de que ya no hay nada que hacer con lo que tenemos, entonces un nuevo planteamiento en donde se vea expresadas sus necesidades es un punto de llegada, es una ruta que necesariamente se tiene que tomar. E insisto, ¿no? en esta posibilidad de plasmar los sentimientos nuevamente de la nación, ¿no? En un documento que es un pacto social en donde van a estar planteados pues, los principales principios que deben de regir una nueva nación, ¿no?
Esta idea de una nueva constituyente y una nueva constitución, o una constituyente y una nueva constitución, para ser más propio, ha estado en el aire ya muchos años, ¿no? Por lo menos desde 1994, con el levantamiento zapatista y lo que fue la Convención Nacional Democrática. Todo eso se comenzó a debatir. De hecho, hay una iniciativa para el 5 de febrero de 1995, ¿no? de avanzar en el proceso de formación de un frente, de llamar a esta nueva constituyente, de que participe. En aquel entonces hablaba el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Luego vino el 9 de noviembre, ¿verdad? Y el ataque a los zapatistas, la traición, y el movimiento adquirió otra dinámica, digamos. Pero vaya, no es una idea que haya sido ajena al mundo de la izquierda y que no se haya estado debatiendo, y la misma fecha del 5 de febrero ha sido una fecha importante de reivindicación de la izquierda. ¿Qué sería lo diferente en esta ocasión en relación con las anteriores que, según ustedes, garantizaría que le llegó el tiempo a esta idea? Hay varios elementos, ¿no? Uno es el piso, pues el tamaño de la crisis. Ayotzinapa, creemos, introduce otro tiempo. En este proceso, pues, de crisis recurrentes, introduce un nuevo piso. Creemos que el hartazgo llegó a tal dimensión que abarca a amplios sectores de la población, incluso a sectores de la burguesía. Hay sectores productivos que se preguntan por la constituyente, que se acercan. Estoy hablando de sectores productivos burgueses. O sea, creemos también que hay un conjunto de integrantes de la clase política que abiertamente dicen que el país no tiene futuro si la clase política sigue siendo la que conocemos hasta ahora, la que marque el rumbo del país. Creemos que este clamor es más profundo todavía que el del 88, que el del 94, que son muy importantes. Creemos que es más profundo que las manifestaciones que se dieron contra el desafuero de Andrés Manuel López Obrador y la jornada electoral que le siguió en el 2006. Creemos que está muy extendido y creemos que hay una especie como de doble crisis. Ajá. O sea, está la crisis de la clase política, de todas las propuestas tradicionales, pero también está presente una crisis del movimiento social. Esto se empezó a reconocer abiertamente en la última reunión del Encuentro de las Resistencias en el ESME. ¿Cuál es ese encuentro? Perdón. Es un encuentro donde participa buena parte del movimiento social, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el propio Sindicato Mexicano de Electricistas con la nueva central, y una variedad de organizaciones. Que surge alrededor de Ayotzinapa. Que surge alrededor de Ayotzinapa y acompaña a la Asamblea Nacional Popular, que tiene su epicentro en Ayotzinapa, pero es otro espacio. Ahí se habló claramente, esto apenas fue el 10 de enero, de que el movimiento social no tiene una propuesta política, que a pesar de la importancia que tiene y que ha tenido, carece de una alternativa para enfrentar la crisis y para concitar la movilización de todos los actores posibles, que no solo son el proletariado, los obreros y los campesinos pobres, sino un mar de figuras sociales, algunas muy clasistas, otras no, que pueden concurrir a una empresa de refundación nacional. Entonces, creemos que esto introduce cambios importantes. La propia importancia de la constituyente radica en que es una alternativa muy política. O sea, es una alternativa muy política, tiene que ver con refundar el país, con desplazar a quienes hoy han usurpado, y esto no lo digo gratuitamente,
la permanencia de estos señores ha sido a través de golpes de Estado sucesivos desde el 88 hasta la fecha, tiene que ver con desplazar a estos sujetos y tiene que ver con la afirmación de la sociedad civil. Sociedad civil es un espacio contradictorio, no es homogéneo, y también en esto yo creo que radica su posibilidad. El zapatismo introdujo en su inicio esta idea de crear la gran coalición. Tú hablabas del 95, hablabas del Frente Amplio para la construcción del Movimiento de Liberación Nacional, que articulaba a fuerzas como el neocardenismo, entre otras, pues, ¿no? Con las grandes organizaciones y los grupos civiles, en fin. Entonces, creemos que hoy esto ha madurado. Okay. O sea, aquello que fue un destello muy importante planteado por el ejército zapatista, hoy se ha convertido en la necesidad. Okay. Ustedes entonces hablan de que hoy existe otro piso diferente y una doble crisis, una que tiene que ver con la clase política, el Estado mexicano, etcétera, etcétera, y otra que tiene que ver con el movimiento social por su ausencia de una propuesta política más amplia que crean las condiciones para una iniciativa de esta naturaleza. ¿Qué les parece si vamos a una pequeña pausa? Y a ustedes, amigos, los invitamos a que continúen con esta charla con nosotros en muy breves instantes. No se vayan.
Estamos ya de vuelta en la Contracorriente, platicando con Jimena, con Marcos sobre la constituyente en nuestro país. Y una iniciativa de esta naturaleza inevitablemente nos lleva a pensar en otras experiencias en América Latina, en donde los procesos de transformación social han tenido en las constituyentes un punto de quiebre. Pienso en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, el mismo proyecto fracasado de constituyente en Colombia. ¿Qué relación ven ustedes entre esto que está sucediendo hoy en México y lo que ya se ha vivido en América Latina? ¿Estamos ante una ruta parecida, convergente, no tiene nada que ver? ¿Qué es lo que ustedes han pensado sobre esto? Mira, yo creo que hay un tiempo histórico que nos atraviesa a todos en América Latina, ¿no? Que tiene que ver con este proceso que algunos llamamos de repliegue o decadencia de los Estados Unidos, de crisis de los sistemas oligárquicos de control que se construyeron en la región. Las crisis son parecidas, o sea, si vemos el calendario, vamos a encontrar que en México y en la Dominicana se producen las primeras manifestaciones evidentes del agotamiento en general de este modelo neocolonial y particularmente de lo que vamos a conocer como neoliberalismo. En México se da este levantamiento cívico popular, que es el neocardenismo, pues. 1988. En Dominicana vas a encontrar también grandes movilizaciones. Al año siguiente es el Caracazo. 89. Y vas a ver las fechas. Se empieza a plantear el tema de una nueva constituyente. Tú hablabas de la emergencia del zapatismo, de la convención, 94. Pero, por ejemplo, en Bolivia se empieza a hablar de una nueva constituyente en el 92. Y poquito después en el propio Ecuador. Entonces, el tema de la constituyente aparece como resultado de una crisis de las formas de gobierno, pero también como expresión de una crisis social, como el agotamiento incluso de los viejos proyectos estos de regulación social, que ponían el acento en la construcción de consensos sociales y que incluso dejaba el tema electoral en segundo plano. Eso entró en crisis. El neoliberalismo no lo reemplazó con nada más que con el circo de las dádivas, de la destrucción de los pocos derechos que teníamos. Entonces, es evidente que hay interconexiones más allá de las que nosotros luego registramos. Creemos que este mismo proceso va a calar en las entrañas de Estados Unidos. Esto mismo. Este mismo, porque la constituyente está planteando un proceso de afirmación nacional. Estados Unidos es una sociedad plurinacional, donde un componente muy importante son los pueblos mesoamericanos, los del Caribe, además de todos los afrodescendientes. Lo que está sucediendo ahorita en Estados Unidos, lo que está sucediendo en México y todas las resistencias del Cono Sur tienen que ver mucho con los derechos de los pueblos, que han sido aplastados, ¿no? Porque no solo era la contradicción entre capital-trabajo, el capitalismo generó una contradicción muy profunda entre lo que llamamos ahora pueblos originarios, las naciones originarias, y este proyecto de devastación del mundo que finalmente ha tomado cuerpo en lo que hoy llamamos neoliberalismo. Entonces, la constituyente está conectada con todo esto. Con este cambio de época. Con este cambio de época, ¿no? Y todavía no lo percibimos de manera totalmente clara, como un movimiento relativamente coordinado, pues, ¿no? Pero está brotando como surgió a principios del siglo XIX, un nuevo proceso de refundación, no solo regional, creemos que va más allá. Entonces la constituyente tiene que ver con temas locales, pero es profundamente universal. De ahí el planteamiento de la ética. ¿Cómo está ese planteamiento de la ética? O sea, la constituyente, dicen, está haciendo un planteamiento de la ética. Esto es algo nuevo que ponen sobre la mesa. ¿Qué quiere decir eso?
Lo que se está planteando es que tiene que haber una nueva ética desde las necesidades, ¿no? Tiene que haber una nueva ética en donde se rescate y se descolonice, ¿no? Todas digamos, principios que han venido rigiendo en el neoliberalismo, ¿no? A nivel nacional e internacional. Cuando se habla de esta nueva ética es que se está planteando que tenemos que reapropiar otra vez todos estos principios y valores que se han ido desconstruyendo, ¿no? Con estas políticas económicas, y que tenemos que voltear a ver, por ejemplo, hacia el sur otra vez, ¿no? Incluso ahorita un poco retomando la pregunta pasada, cuando se plantea este documento se ve más hacia las formas, digamos, el planteamiento formal de las constituciones de América Latina que la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Que solamente tiene una serie de principios, ¿no? Y acá es todo la reconstrucción de todo lo que somos, ¿no? Es más o menos lo que se está planteando. Y aquí, en este tema de la ética, bueno, hay la convicción, ¿no? O sea, la certeza de que no es posible superar esta crisis sin una refundación ética, sin un replanteamiento ético radical. Y se refiere no solamente a una ética política, no, sino a un nuevo conjunto de valores de lo que es bueno, de lo que no es bueno, de lo que está bien, de lo que no está bien. Por ejemplo, hay un principio que ha surgido de las charlas que hemos tenido en estos últimos 8 meses. Hay un principio que aflora, que es el tema del trabajo. La ética tiene que estar fundamentada en el trabajo. La ética tiene que estar fundamentada en el respeto, en el reconocimiento de los trabajos que realizamos los seres humanos. En una época de precariedad. En una época de precariedad, pensando el trabajo no en el sentido de la relación salarial, pensando el trabajo como la expresión, pues, de nuestra naturaleza. Y el trabajo en este sentido productivo más allá del capital, el trabajo que produce humanidad, y que digamos, que lo podemos ver desde cuestiones muy elementales, ¿no? De reconocer a los otros por su aporte y a través de él plantear el tema de la dignidad, que la Constitución mexicana lo introduce, pero radicalizar el tema de la dignidad, ¿no? Una de las cosas... sí, adelante. También esta nueva ética plantea una nueva forma de relación con la naturaleza, ¿no? Donde ya no sea, a partir de esta situación que comenta Marcos del trabajo, ya no sea la destrucción permanente de los recursos naturales y el avasallamiento sobre ellos, ¿no? Para poder dar la producción, sino una nueva forma de ver a la naturaleza como parte de nosotros, ¿no? Y aprovechar los recursos de una manera como lo hacen los pueblos originales y lo han hecho durante cientos y miles de años, ¿no? También tiene que ver con esa situación, o sea, reconocer esta nueva derechos ética. A la naturaleza, como lo ha hecho la Constitución Por ejemplo, ecuatoriana, ¿no? Por ejemplo, o boliviana. ¿No? Ese también es un planteamiento que está ahí muy presente. Y los temas de la honradez, etcétera, ¿no? Del servicio, del servir, del mandar obedeciendo, etcétera, etcétera. Hay algo que llama mucho la atención en una iniciativa de esta naturaleza, y es el papel protagónico que el obispo Pera tiene en esta iniciativa. Venimos de una tradición en donde una parte de la izquierda mexicana tiene una serie de actitudes jacobinas, valores antieclesiales, ve con mucha desconfianza la acción de la jerarquía de la Iglesia Católica. ¿Cómo evaluar una iniciativa de esta naturaleza, de un personaje así? Bueno, cuando hablábamos hace rato de la doble crisis, de la crisis de los movimientos sociales, estamos hablando de crisis de representación. Hay una crisis de los liderazgos, pues, ¿no? Los fracasos que tuvimos, digamos, entre el 88 y el 2012, hablando de todos, ¿no? De todos, la izquierda social, el EZLN, el PRD, etcétera, etcétera, dieron pie a una crisis de representación, de liderazgos.
En ese contexto, el tema de la representación ética es central, pues, ¿no? Y esto lo encarna el obispo, no porque sea obispo, pues, ¿no? En parte porque también es obispo en el marco de una historia, pero lo encarna Raúl Vera por su posición política, ¿no? No por su posición religiosa. Es la posición política, la posición social que él ha asumido frente a todo lo que ha sucedido en el país. Y la otra parte tiene que ver con la historia de México, ¿no? O sea, más allá de nuestras preferencias religiosas o científicas también, ¿no? La izquierda somos muy dados a hablar de la ciencia. Hay un hecho real, somos mesoamericanos de muchas maneras, ¿no? Entonces, toda esta construcción social de la guadalupana, que se va a reflejar mucho en las guerras de independencia, que se va a reflejar con el zapatismo, pues, ¿no? O sea, cualquier relato nos habla de esta influencia, que va más allá del tema de la jerarquía o de la religión en términos institucionales. O sea, tiene que ver con una manera de relacionarse entre los seres humanos y relacionarse con la naturaleza. Y tiene que ver con la historia, ¿no? Entonces, parece ser otra coincidencia. Morelos es el fundante de los sentimientos de la nación. Y Miguel Hidalgo bueno, ¿no? Pero también estuvo Juárez, no nos olvidemos, también, pero ¿qué les parece si vamos a una pequeña pausa y regresamos para seguir con esta conversación? Los invitamos a que continúen con esto, no es una amenaza de una nueva guerra cristera, pero sigamos aquí en la contracorriente. Volvemos en breves instantes. Yo admiro a la gente que es genuina, que es feliz, que es auténtica, que es libre y que no tiene por Dios al Dios universal que es el dinero. El Dios del ser humano se ha convertido el dinero y el poder que da el dinero y el dinero que da el poder. Y entonces yo admiro a toda la gente que no tiene ese Dios, aunque haga lo que haga. Puede ser el señor que recoge la basura, puede ser un político honesto y justo, puede ser un presentador de televisión por internet totalmente congruente con lo que hace, o puede ser un gran pianista o un gran flautista, siempre y cuando no tenga como adoración, no tenga como meta hacer dinero o adorar al dinero en esta vida. Sabemos que están allá afuera, podemos sentirlos. Sabemos que allá arriba tienen miedo a que la gente se informe, temen al cambio. No conocemos el futuro, no hemos venido a decirles cómo acabará esto. Hemos venido a decirles cómo va a comenzar. Cuando termine esta señal, podremos ver lo que allá arriba han callado. Les mostraremos un medio sin nexos con los poderes fácticos. Un medio de comunicación crítico e independiente. ¿A dónde vamos? Es una elección que podemos construir juntos. Estamos de vuelta en la contracorriente. Antes de irnos a la pausa, platicamos aquí con Jimena y con Marcos sobre el papel del obispo Vera en la iniciativa. Ellos nos expresaban pues la autoridad ética que él tiene, lo que significa una figura como la de él en la historia de México.
¿no? Y pues yo les decía, bueno, es cierto, están Morelos, están lo que significó el zapatismo, pero también está la experiencia de Juárez o fenómenos como los de la Cristiada en el Bajío mexicano. ¿Ven ustedes algún riesgo de que una iniciativa de esta naturaleza abra una caja de Pandora por donde comiencen a emerger una serie de fuerzas que atenten en contra del carácter laico del Estado mexicano? Nosotros no vemos, ¿no? O sea, aquí en la Constituyente no vemos, o sea, ese peligro. Es una iniciativa laica, de eso todos y todas estamos convencidos, esto en primer lugar. Creemos que quien ya abrió la caja de Pandora para los fundamentalismos es precisamente la clase política y las empresas transnacionales. Son ellos los que están abriendo la caja de Pandora en México y en otros lugares del mundo, donde los fundamentalismos, estas visiones que atentan contra el Estado laico, contra el carácter civil de las instituciones estatales, están fluyendo, pues, ¿no? Y ellos no tienen ninguna, digamos, ningún impedimento ético para hacer este tipo de barbaridades. Aquí esto está, digamos, descartado en este espacio, ¿no? No sabemos en otros, pero en este está descartado. No sé. La ruta La ruta. Bueno, el próximo 5 de febrero lo que se plantea es, como habíamos comentado desde el inicio, la presentación pública de esta iniciativa, que ya ha venido trabajándose en una serie de talleres en varios estados y, bueno, de ahí para adelante se van a hacer otras, pues ya, digamos, reuniones como mucho más específicas, ¿no? La ruta del 5 de febrero, nos gustaría explicarla rápidamente, es una reunión abierta, digamos en términos generales, aunque bien sí hay ya algunos grupos o comités representativos que van a ir muy específicamente a esta situación. Cualquier gente puede llegar Cualquier ahí. gente ¿En puede dónde llegar va a ser? ahí. Va a ser en el Centro Universitario Cultural. En la Ciudad de en México. la Ciudad de México, es en la calle de Odontología, pero nunca me acuerdo del número. Número 39. Ahí en el auditorio va a iniciar a partir de las 9 de la mañana el registro para iniciar el evento más o menos a las 10 y terminarlo aproximadamente a las 3 de la tarde. Básicamente el programa es muy sencillo, es la bienvenida, va a haber un pequeño evento cultural después, luego se va a hacer una exposición de los motivos de la Constituyente Ciudadana que tienen que ver con lo que se explicaba hace rato, que es el diagnóstico que se hace a partir del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos. Después participará el obispo Raúl Vera, dando, digamos, como toda la explicación de este evento, y después se planteará la ruta de una serie de eventos ya como muy específicos que se van a hacer. El primero está planteado para el 21 de marzo. El 21 de marzo. Que va a ser una reunión sobre las alternativas electorales. Sí, electorales. O sea, frente a las elecciones. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿No? En este sentido queremos dejar muy claro, ahorita va a ser la propia Constituyente Ciudadana la que responda a manera de asamblea y de comunidad qué hacer en las próximas, o en este año que inician los procesos electorales y que tenemos elecciones intermedias, ¿no? En muchos estados y a nivel federal. Y después se hará una primera asamblea en mayo. El 2 de mayo. El 2 de mayo, que sería una primera asamblea de la Constituyente Ciudadana para ya discutir, digamos, los principios y digamos, ya que una vez que la gente que vayan a venir al 5 de febrero más o menos tengan más clara la propuesta, cuáles son los documentos y los principios que se están planteando, pues ya se pueda llegar a rutas de trabajo muy concretas, ¿no? Y al final de esta reunión o esta presentación pública del 5 de febrero se plantea hacer una pequeña asamblea de las que estemos ahí y de las que estén ahí para tomar acuerdos, ¿no? Sobre las rutas de trabajo, sobre estas dos fechas que ya se tienen propuestas, más cómo se va a ir haciendo visitas o talleres o situaciones concretas en cada uno de los estados. Para ello, bueno, se está planteando
los documentos básicos que ya están ahí en la página, que es uno de los documentos es este que decíamos de la Constitución, del análisis de la Constitución, del desmantelamiento de la Constitución. El otro es una metodología que se va a proponer para trabajar talleres y para trabajar las discusiones en diferentes estados. Y la otra pues son videos y documentos que se han ido saliendo a partir de las experiencias muy concretas de lo que se ha estado haciendo, ¿no? Pues básicamente esa es la ruta ahorita que se está planteando. La agenda. La agenda. No sé. De manera paralela más o menos, este mismo 5 de febrero en Ayotzinapa va a haber otra reunión para discutir también una constituyente. ¿Qué diferencias hay? ¿Qué similitudes? ¿Hay una ruta de encuentro entre las dos iniciativas? ¿Cómo lo explicarían ustedes? Pues estamos planteando la convergencia, ¿no? Los procesos no son propiamente iguales, no hay situación de competencia, pues, ¿no? Digamos que nacen en circunstancias particulares, tienen una inercia propia. La idea de nosotros es la convergencia con esa iniciativa y con otras que están fluyendo. Creemos que hay que dejarlas que fluyan. El propio obispo Raúl Vera ya envió una carta a los padres de familia explicando los pormenores de la iniciativa, y creemos que en el futuro vamos a tener que converger, pues en este marco de la lucha por una salida política que tiene por base la resistencia y la desobediencia civil pacífica. También vamos a hacer algunos anuncios el 5 de... ¿No quieres adelantarnos algunos? De febrero, que tiene que ver con ya la estructura un poco, ¿no? La construcción de comités, con eventos públicos, algunos reservados, pequeños, y otros creemos ya van a incluir miles de personas. Entre el 5 de febrero y el 2 de mayo vamos a realizar varias presentaciones y vamos a empezar a discutir la necesidad de darle cuerpo a una instancia organizativa que luche por la refundación de la nación. ¿Dirían ustedes, estamos ya en la fase final del programa, dirían ustedes que esta iniciativa busca construir una opción política para el movimiento social? ¿O cómo lo resumirían en un minuto? Pues sí, así como lo acabas de decir, es una alternativa política que está buscando el gobierno, que está buscando una nueva ética nacional, que está buscando la voz de todas y todos los mexicanos y mexicanas para que a partir de expresiones de sus necesidades se plantee un nuevo pacto social que es una constitución. Ahí solo un detalle. ¿Sí? Mira, no es una alternativa política para el movimiento social. O sea, es una alternativa política que ofrecemos, tal vez no sea la única ni la mejor, pero la ofrecemos para enfrentar la crisis y la ofrecemos para discutirla con la sociedad civil. En ese sentido es mucho más amplio que el movimiento social. Esto es importante plantear. O sea, se han echado ustedes sobre las espaldas, junto con el obispo y otras fuerzas, la modesta tarea de refundar este país. Con todo mundo, Con pues. todo mundo. O sea, Sí, no solo, nosotros. se las vamos a echar a todo mundo. A todo las mundo. espaldas de todo mundo. Jimena, Espaldas de muchas México. gracias. Marcos, Gracias, muchas gracias. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Ya saben, los esperamos la próxima semana y sigan en este canal. A continuación, lo que Rompevientos se llevó con la atinada conducción de Jesús Taylor. Nos vemos la semana que viene.